Hola, ¿qué tal? A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Les dejo a continuación un material en el que vamos a reflexionar sobre el rol, las funciones y competencias de una de las figuras más emblemáticas de la educación a distancia, el tutor. No se trata solamente de describir la función tutorial, sino que ante todo se trata de reflexionar sobre un cambio de paradigma. Es cambiar la concepción del maestro tradicional que llega a un salón de clases a impartir una cátedra en el que los alumnos escuchan, toman nota para prepararse en un examen y ser evaluados. Cuando pensamos en la educación a distancia y en los nuevos modelos de educación, en las nuevas teorías del aprendizaje, nos damos cuenta que lo más importante es poner en el centro del proceso al estudiante, no al profesor. Y entonces el profesor adquiere el rol de mediador, de facilitador, pero principalmente de acompañante. El tutor, efectivamente, es un profesor que acompaña el proceso educativo de sus alumnos y que en este acompañamiento va desarrollando ciertas habilidades de comunicación, de empatía, de interacción, que permite que el proceso educativo sea efectivo y que además que se logren estos en plenitud. Estoy seguro que después de revisar este video, ustedes no solo conocerán el perfil del tutor, sino que cuestionarán su propia práctica e incluso se verán animados para emprender este proceso de formación en el que podamos realmente acompañar a los alumnos en este proceso educativo. Si nosotros concebimos nuestra labor docente como la de un acompañante, seguramente que tendremos y desarrollaremos más habilidades de empatía y podremos realmente ayudar a nuestros alumnos para que logren los objetivos educativos que nos hemos planteado. Vamos adelante, vamos a observar esta presentación que les he preparado y que seguramente dará luz en nuestras prácticas profesionales. Pues vamos a revisar cuáles son las características, las competencias, los roles, las funciones del tutor en educación a distancia y lo vamos a hacer desde la revisión de algunos aportes teóricos que nos van a permitir fundamentar esta figura, que sin duda pues es muy emblemática en la educación a distancia y que nos da pautas también para el trabajo que vamos a realizar en este proyecto de formación para el que nos estamos preparando. Pero antes de pasar a este tema específico de la figura del tutor, quisiera revisar con ustedes algunas características de la educación a distancia. Sabemos que la educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación bidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Que a diferencia de la web 1.0, en el que una persona subía información a la red y otra persona la recibía de manera pasiva, en este caso estamos hablando de interacción. Alguien sube información o materiales en la red, el usuario lo recibe, pero también puede retroalimentar, puede aportar, puede tener esa comunicación y esa interacción. Esta comunicación bidireccional, a la que también vamos a llamar interacción, puede ser masivo, pero está basado principalmente en la comunicación tanto síncrona como asíncrona. Y en todo este proceso, el tutor toma un papel de fundamental importancia, porque es el mediador, es el puente que comunica los materiales y los recursos con la presencia del estudiante o de los usuarios. En este sentido, tenemos que pensar también en algunas problemáticas y críticas que se han hecho a la educación a distancia. Se ha pensado durante mucho tiempo que este tipo de educación es impersonal, el alumno lo realiza en solitario, aislado del mundo, que no hay aprendizaje colaborativo ni trabajo en equipo, que es muy despersonalizado. En algún momento, tal vez en el origen de la educación a distancia, puede ser que así fue. Sin embargo, ahora sabemos que no. Sabemos que existen todas las herramientas y los recursos para que el alumno pueda realizar algo semejante a lo que realiza en el salón de clases. Trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo, comunicación, interacción, incluso el cara a cara, como lo vamos a ir viendo más adelante. Antes también decíamos que este aspecto de estar solos, de no sentirse acompañado, hacía que los estudiantes dejaran los procesos que comienzan. Sin embargo, sabemos hoy que si un programa a distancia cumple estas tres características que aparecen en la diapositiva, seguramente el estudiante se va a sentir motivado y va a terminar de manera exitosa el proyecto que inició. ¿Cuáles son esas tres características? En primer lugar, que haya interacción,
que haya comunicación, que haya acompañamiento. Y eso se puede dar a través de una variedad de interacciones, de una variedad de recursos, tanto asíncronos como síncronos. Que el alumno tenga muchas opciones para poder comunicarse con sus compañeros y con su tutor. El diseño del curso también es fundamental, es decir, debe haber una planeación efectiva, con temas, contenidos, objetivos, actividades de aprendizaje y metodologías de evaluación. El diseño del curso es el pensar el curso antes de implementarlo y que el alumno incluso conozca lo que va a realizar desde el primero hasta el último día de su formación. Y por supuesto, para que no se sienta solo, para que se motive y se anime a realizar las actividades y además para que aporte elementos a su propia formación y al aprendizaje con sus compañeros, necesita la presencia del tutor. Nosotros nos vamos a enfocar en este tercer aspecto, la presencia del tutor. Cómo el tutor fomenta el aprendizaje, fomenta la motivación para que el estudiante termine el proceso de aprendizaje que inició. En este sentido, decía Leflore que existen algunos principios para el diseño de actividades de enseñanza en los entornos virtuales de aprendizaje. Él nos hablaba de 3 principios que vamos, por supuesto, a comentar en este momento. El primero de ellos es el papel activo del estudiante en la construcción de significado. Ya de esto nos había hablado Ausubel en su momento y nos decía que para que el aprendizaje sea significativo requiere de 2 condiciones. En primer lugar, de materiales potencialmente significativos y de la disposición del estudiante para aprender. Bueno, los materiales potencialmente significativos dependen del profesor, del diseñador, dependen de los recursos técnicos y tecnológicos que tengamos a la mano. Y la motivación del estudiante para aprender depende principalmente de él, del estudiante, que quiera aprender, que esté convencido de que aprender es el camino para lograr la meta que se ha propuesto. Sin embargo, en esto también incide el acompañamiento del tutor. El tutor puede motivar e incentivar al alumno para que se mantenga motivado al aprendizaje. También Ausubel y los cognitivistas, también por supuesto, decían que cada individuo posee una estructura mental única a partir de la cual construye significados. Ausubel mismo decía que el aprendizaje significativo es la relación entre lo que ya sabes, los aprendizajes previos, lo nuevo que estás aprendiendo y cómo lo vas a transmitir a una situación real, es decir, cómo vas a aplicarlo en tu vida. A través de esto nos pueden ayudar muchas herramientas como esquemas, mapas, redes, organizadores gráficos, que van a permitir identificar lo que sé, lo que aprendo y cómo lo voy a aplicar en la vida. En segundo lugar, está la importancia de la interacción social en el aprendizaje, es decir, que los alumnos realicen trabajo colaborativo, que aprendan con otros, que se comuniquen, que interactúen. Las interacciones sociales proporcionan interpretaciones mediadas de la experiencia. Y estas interacciones las vamos a realizar ocupando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance. El chat, el correo electrónico, los foros de discusión, pero también los recursos síncronos, como la videoconferencia, entre otros. Tenemos también el tercer aspecto, que es la solución de problemas en contextos reales. Es decir, que el alumno sea capaz de compartir los conocimientos, de preguntar, de contestar preguntas, de dialogar, en fin, pero principalmente de resolver problemas en su vida diaria a través de los aprendizajes que va adquiriendo. Si logramos estos 3 principios que nos menciona Leflore, seguramente vamos a lograr un aprendizaje significativo y esto va a incidir en la motivación que tiene el alumno para seguir en nuestro proyecto de formación. Ahora bien, de acuerdo con esto que hemos mencionado, podemos por lo menos detectar 4 sistemas tutoriales, es decir, 4 formas de ejercer la tutoría, dependiendo del diseño del curso y dependiendo del modo en que se implemente dicho curso. Por ejemplo, el primer modelo es el de los cursos en línea que son totalmente autoadministrados. ¿Cuál es ese? Pues es aquel en el que tú te inscribes, vas realizando las actividades, compartes algunos foros, contestas cuestionarios, revisas materiales.
realizas algunas pruebas de evaluación automatizada y finalmente hasta tu constancia la obtienes de manera digital, rápida e inmediata en cuanto terminaste de revisar los materiales. ¿Cuál es el papel del tutor en este caso? El tutor está mediando el proceso, está revisando que los materiales estén correctamente cargados, a veces te está comentando los foros, está vigilando tu avance, no interviene tanto porque su figura es más bien de monitoreo, pero está presente. Hay un segundo sistema que pertenece a los cursos que disponen de docentes y tutores, es decir, las dos figuras están diferenciadas. Por una parte, el docente, que es el experto en contenidos, es quien te da la clase, y por otra parte está el tutor, que es el que acompaña y el que da motivación pedagógica. Otros cursos solamente tienen docentes, es decir, el profesor que da la clase, el experto, es al mismo tiempo el tutor que acompaña. Pero hay otros en los que solo hay tutores, es decir, el tutor ejerce la función de acompañamiento en un programa que ya está prediseñado, que ya tiene los materiales cargados y entonces el tutor va realizando la mediación, va calificando, va retroalimentando y de alguna manera se va realizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como nos damos cuenta, a veces hay dos figuras diferenciadas, el docente y el tutor, cada uno con sus funciones. Pero en muchos casos, o es solamente el docente que cumple la función de tutor, o es solamente el tutor que cumple la función de docente. En cualquiera de estos sistemas, el tutor tiene un papel fundamental, que es justo el que vamos a tratar de describir a continuación. ¿Cuáles son las características y funciones de este tutor virtual? Es lo que trataremos de descubrir. Vamos a empezar diciendo o definiendo al tutor o la tutora en la educación a distancia. Yo quisiera enfocarme en este principio, en esta definición. Un tutor es la figura humanizante de la educación a distancia. Contrario a lo que se pensaba antes y en lo que probablemente se cayó en algún momento cuando iniciaba la educación a distancia, que se daba en solitario, aislado, sin trabajo en equipo, sin la interacción. Ahora, la presencia del tutor es lo que humaniza el proceso. Es aquel que está acompañando, que está mediando los recursos, que está ayudando al alumno a que realice trabajos individuales y colectivos. A través del tutor se humaniza el proceso de aprendizaje en la educación a distancia. Es decir, ya no se trata solamente de revisar materiales a través de una computadora, sino que ahora la figura del tutor hace que la relación sea cercana, de persona a persona. ¿Cómo podemos definir a un tutor o una tutora? Lo podemos definir como un profesional de la enseñanza que acompaña el proceso educativo de un grupo de alumnos en entornos virtuales de aprendizaje. Un profesional de la enseñanza, ya lo hemos dicho, a veces también es el experto en contenidos y a veces solo acompaña. Pero aquí lo importante es esta palabra, acompaña, camina con el estudiante, le motiva y le ayuda para que logre sus objetivos de aprendizaje. El tutor puede tener diversas denominaciones o acepciones. Por ejemplo, a veces se le llama facilitador, en tanto que facilita los recursos y estrategias para que el estudiante aprenda. A veces se le llama mediador, en tanto funge como una figura intermedia, como un puente entre los contenidos del entorno virtual del aprendizaje y los estudiantes. Este rol de mediador, que nos definió muy bien Jerome Brunner, nos ayuda a comprender cómo podemos ser puentes entre el aprendizaje nuevo y en lo que ya sabe el alumno. Cómo podemos conectar entre el usuario, nuestro estudiante y los materiales. Pero principalmente, el tutor es un acompañante y a veces se le llama así tal cual, un acompañante, en tanto acompaña procesos, en tanto da seguimiento, en tanto apoya. Estas tres acepciones que tenemos aquí se corresponden con el tutor indistintamente. Podemos llamarle facilitador, mediador, acompañante o simplemente tutor. Sabemos que es una figura que humaniza el proceso de enseñanza-aprendizaje y que acompaña el proceso educativo. ¿Cuáles son sus funciones entonces? Ok, una de las funciones principales es cambiar esa idea tradicional que tenemos
de la educación tradicional por una idea innovadora. Es decir, el tutor deja de ser el transmisor de conocimiento, deja de ser aquel que vierte conocimiento sobre un alumno que no sabe nada de forma pasiva, como si yo virtiera esta agua en mi vaso. Lo he llenado de conocimientos. Esa es la perspectiva tradicional de la enseñanza. El tutor no es así. El tutor no vierte conocimientos en sus alumnos. El tutor facilita el aprendizaje, promueve y orienta por medio de la construcción de determinadas actividades o productos que el alumno aprenda, que se desarrolle de manera individual y que se desarrolle en grupo, que haya interacción social. Se trata pues de cambiar nuestra concepción de enseñanza, dejar de ser los maestros que imparten cátedra para ser los facilitadores que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que esto tiene un impacto muy interesante en la formación del estudiante y en su desempeño en el proceso. De tal manera que cuando los tutores virtuales se involucran de forma activa, cuando responden con regularidad a las intervenciones de los alumnos, cuando anuncian las nuevas actividades y materiales, cuando animan la discusión en los foros, cuando participan en las videoconferencias, cuando les responden a los estudiantes con entusiasmo y participación, ahí hay un factor motivacional impresionante que incide en la motivación del alumno. Los alumnos se ven reforzados individualmente y en equipo. Se sienten parte de una comunidad de aprendizaje, que finalmente es lo que pretendemos. De tal manera que podemos decir, de manera sintética, que las funciones que cumple un tutor en la educación a distancia son las de enseñar, orientar e integrar al alumno en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, podemos hacer también una referencia a algunas funciones específicas. Las primeras de ellas son las funciones transversales, es decir, aquellas que realiza de forma constante, no en un tiempo, no en una videoconferencia, no en una actividad, sino en toda su labor, en toda su presencia en el entorno virtual del aprendizaje. El tutor realiza ciertas funciones que están presentes en toda su actividad. Por ejemplo, desarrolla y fortalece valores. ¿Cuáles valores? Los de comunicación, de respeto, de responsabilidad, de solidaridad, de diálogo, entre muchos otros. También promueve la comunicación interactiva, que puede ser individual y colectiva. El tutor no permite que alguien se aísle en la educación a distancia. Aquel que de repente no participa, no se involucra, no interactúa, está ahí el tutor para motivarlo, para integrarlo en un equipo de trabajo, para favorecer que se involucre. Motiva la construcción de los aprendizajes comunes. Uno de los más grandes retos que tiene el tutor es hacer que sus estudiantes trabajen en equipo, y él se convierte en el principal motivador de este proceso. También motiva el autoaprendizaje, es decir, no les hace las cosas a los alumnos, no les dice con exactitud lo que tienen que hacer, sino que les ayuda a explorar, a que sean autónomos, autodidactas, a que busquen soluciones a las dificultades con las que se encuentran. ¿Cómo? Fortaleciendo su autonomía, conociendo sus intereses y promoviendo el autodidactismo. Estas funciones que tenemos aquí las desarrolla el tutor en su práctica, de manera natural. Son parte de la labor que el tutor realiza. Pero además, hay algunas funciones específicas que desarrolla. Por ejemplo, tenemos la función académica. Esta nos permite determinar los saberes previos, hacer una evaluación diagnóstica, determinar las destrezas y actitudes mínimas que debe reunir un alumno. También informa sobre los objetivos y contenidos del curso o materia en cuestión. Guía el proceso de aprendizaje, muestra las metodologías de estudio del curso y además evalúa mediante la evaluación que solicita a través de trabajos a los alumnos, puede ir determinando el progreso en el desarrollo del proceso educativo. La función académica, pues, tiene que ver con los contenidos, con los materiales, con la información que se presenta y también con las actividades que los alumnos realizan. Es la parte escolar, por así decirlo. Otra de las funciones es la orientadora.
Desde esta función, el tutor se ejerce realmente como acompañante, es decir, ofrece ayuda continua para que el alumno pueda adaptarse a la educación a distancia. A veces esta ayuda tiene que ver incluso con lo técnico, cómo debes entrar, dónde vas a encontrar los recursos, toda esta información que tiene que ver con el hecho de que el alumno se pueda desempeñar de una mejor manera en la plataforma, en nuestro entorno virtual del aprendizaje. También orienta en cuanto a técnicas de estudio, es decir, le ofrece estrategias de lectura, le ayuda para que redacte mejor, le ofrece técnicas o aplicaciones para que pueda realizar sus trabajos, le ayuda a estudiar, a aprender a aprender. También tiene una orientación didáctica o ofrece una orientación didáctica, es decir, ayuda a que se comprendan y apliquen los contenidos abordados, a que se tenga un mejor aprovechamiento en todo este proceso de formación. Hay una función más que es la institucional. Bajo este aspecto, el tutor establece el enlace entre los alumnos y la institución. Es muy importante que el tutor, como decimos de manera ordinaria, tenga puesta la camiseta, es decir, que conozca la institución, que conozca su modelo educativo, su estructura, su forma de proceder y que pueda ser un buen vínculo entre el estudiante, los alumnos y la institución. Esto implica clarificar las características, dimensiones y organización de cada institución en particular, porque cada una es distinta y cada una tiene una metodología propia que el tutor debe conocer a la perfección para que pueda orientar al estudiante. Esta función institucional también tiene que ver con algunos procesos administrativos. Cuando el alumno no puede resolver algún tema de índole administrativa, el tutor sabe perfectamente con quién canalizarlo para que pueda obtener respuesta. De tal manera que con todo lo dicho, podemos decir que el tutor virtual tiene ciertas características que se van a catalogar en tres dimensiones. La dimensión didáctica, que tiene que ver con los saberes conceptuales, que lleva al tutor a seleccionar los contenidos y las actividades que son más adecuadas para que el alumno aprenda, y que también permite asesorar para la organización del recorrido curricular en todo el desarrollo del curso. Es decir, va orientando en la estructura, en el camino que va a llevar a cabo este alumno. Hay una dimensión técnica que tiene que ver con los saberes procedimentales y que tiene que ver con el apoyo en la exploración y el aprovechamiento de los recursos tecnológicos que están en el entorno virtual del aprendizaje. Es decir, asesora para que pueda aprovechar todos esos recursos. Y además, la intención final es conformar una comunidad integrada de aprendizaje, es decir, donde el alumno pueda compartir sus saberes y pueda desarrollar su proceso educativo al lado de otros. Y por supuesto, algo que hemos mencionado es la dimensión psicoafectiva, los saberes actitudinales, el papel de la motivación, de disminuir los sentimientos negativos en los alumnos, la desesperación en la que muchas veces caen por no entenderle a las plataformas. Tienen que desplegar al máximo la empatía, ponerse en los zapatos del otro, comprender a su estudiante, anticipar las situaciones críticas, por ejemplo, el manejo de la frustración, ayudar para que el estudiante no se desanime ante las dificultades que se encuentre, sino que aprenda a superar la adversidad y a seguir adelante. Estas tres dimensiones son características del tutor virtual y tienen que estar bien presentes. Ahora vamos a analizar las modalidades de tutoría. Es decir, no siempre realizamos la tutoría de la misma manera, como ya lo mencionamos anteriormente. La acción tutorial va a depender de los recursos técnicos y de los contextos en los que se realice. Por ejemplo, hay tutoría presencial, por supuesto. Los tutores presenciales son aquellos que desarrollan un acompañamiento en una institución de manera presencial. Los hay de un individuo, los hay de grupo. Motivan el desarrollo de actitudes positivas, el desarrollo de hábitos de estudio, acompañan los procesos formativos. En la mayoría de los colegios hay un tutor que acompaña con instrumentos adecuados, a veces psicológicos o de desarrollo, el aprendizaje de los alumnos y los estimula a seguir adelante. También tenemos el tutor que realiza su labor de manera telefónica, es decir, responden a las consultas que se les hacen en un horario establecido, por supuesto, para ello, llaman para comunicarles cualquier cambio en la programación de actividades,
comunican con los alumnos retrasados, se comunican con los alumnos que no han entregado trabajos para que puedan ponerse al corriente. Esta tutoría es buena, pero solamente permite la transmisión de la información y resolver dudas. No se puede utilizar para explicaciones extensas. Es recomendable que se tenga como un recurso adicional, pero no se podría canalizar todo vía telefónica, porque entonces estaríamos dejando de lado el papel de los entornos virtuales del aprendizaje. La tutoría telemática es aquella que se realiza con nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, nos permite aprender sin coincidir en el espacio ni en el tiempo, pero a veces coincidiendo también mediante actividades síncronas, por ejemplo, la videoconferencia. A través de recursos tecnológicos se fomenta la comunicación y la interacción con los alumnos. Se fomenta el desarrollo de algunas estrategias vía internet, vía página web, y vamos desarrollando los aprendizajes a través de las nuevas tecnologías. De tal manera que la tutoría en la educación a distancia, como se han dado cuenta, implica cambiar de paradigma, del paradigma tradicional al paradigma virtual. El entorno tecnológico, más allá de la complejidad técnica y operativa que pueda significar para los alumnos, en cuanto que necesitan capacitación para poder usarla, implica el cambio de paradigma. Tenemos que cambiar nuestra estructura mental, tenemos que cambiar nuestras concepciones de educación. Sobre todo nosotros, los tutores, debemos pensar en una educación que no es vertir conocimientos a los alumnos, sino que es enseñar a aprender, enseñar a ser autodidactas y autónomos. Eso es pasar a un paradigma virtual, en el que los entornos virtuales de aprendizaje permiten aprender sin coincidir en el tiempo ni en el espacio, y se asumen funciones específicas análogas a las que se realizan en el acompañamiento presencial. Es un reto, por supuesto, pero si cambiamos de paradigmas, podemos comprender también el cambio de roles y también el cambio de estrategias para la educación. Sin duda que los medios son importantes y necesarios en la educación a distancia. Los medios son los que favorecen la interactividad. Gracias a las aplicaciones, las plataformas y todos los recursos que tenemos en la red, podemos favorecer la interactividad. Sin embargo, los medios por sí mismos no garantizan que el proceso de enseñanza-aprendizaje se lleve a cabo. No, podríamos dejar los mejores medios tecnológicos y las mejores plataformas y las mejores aplicaciones y los mejores videos para que los alumnos aprendan. Pero si no existe el acompañamiento del tutor que humaniza el proceso, si no existe la cercanía de una persona que te apoye en los procesos de dificultad, entonces, aunque tengas los mejores medios, no vas a garantizar la enseñanza o el aprendizaje, porque necesitas de la mediación pedagógica, y esa es justamente la que te ofrece el tutor. No se trata de recurrir a los medios porque están allí. No se trata de que todos nos hagamos tecnológicos y usemos plataformas porque todo el mundo los está usando. Más bien, se trata de pensar en los recursos tecnológicos porque son potencialmente educativos. Piensa en una plataforma que potencialice la formación de tus estudiantes y que contribuya a la eficacia docente a distancia. Por eso, la combinación de todos los elementos, tanto los tecnológicos como los humanos, lo pedagógico y lo instruccional y lo tecnológico, es lo que va a hacer que el proceso educativo sea humanizado y se lleve a cabo de la mejor manera y con mucha efectividad. Es decir, no es el medio por el medio, no es la tecnología por la tecnología, sino es la tecnología tanto cuanto favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite la humanización. Ante lo dicho, vamos a pensar en el perfil del tutor, es decir, las competencias que debe tener o que debe desarrollar para que pueda ejercer la tutoría de una mejor manera. Aquí tenemos 4 de ellas. Vamos a empezar por esta, que está con el color rojo. En primer lugar, el tutor debe formar parte de un equipo multidisciplinar en el que intervenga, además del cuerpo de tutores y coordinadores, un equipo que apoyará en el diseño, montaje y puesta en marcha del entorno virtual del aprendizaje. Es decir, el tutor
hace trabajo en equipo y debe saber realizar trabajo en equipo, este mismo que va a promover en sus alumnos. Una segunda competencia es investigar, diseñar y poner en práctica estrategias metodológicas personalizadas. ¿Para qué? Para que estimulen la participación de los alumnos en la virtualidad, tanto de manera individual como grupal. Además de que ayuden al trabajo colaborativo y la construcción de aprendizajes en un ambiente de respeto, de diálogo y de tolerancia. Una competencia más son las competencias comunicativas. El tutor debe ser un excelente comunicador de la palabra escrita. Se va a comunicar principalmente por escrito, de tal manera que en lo que escribe debe haber muchísima claridad. Debe estar claro lo que se desea, los aprendizajes, los objetivos, las estrategias, lo que se va a hacer, cómo se va a evaluar, todo. Y además, cuando recibe la información, cuando recibe las evidencias o los trabajos, debe responder realimentando el proceso con claridad, identificando los puntos o aspectos positivos del trabajo y sugiriendo aquello que se debe mejorar. Y por último, el tutor debe adquirir y desarrollar competencias relacionadas con la agilidad y fluidez que se necesita en el manejo de las TICs. No me imagino un tutor a distancia que se desespere usando una plataforma. No me imagino un tutor a distancia que no sepa manejar una aplicación o que no tenga correo electrónico o que no utilice los foros, el chat, la wiki u otros elementos. En este sentido, la competencia didáctica digital es fundamental para la tutoría, para el tutor. El usar las estrategias, las herramientas y las aplicaciones más idóneas para que el proceso educativo se lleve a cabo de la mejor manera. Esto nos va a llevar a pensar las cualidades y características del tutor virtual. ¿Cuáles son esas? Ok, vamos a pensar en cómo debe comportarse el tutor en la acción que realiza. En el trabajo que desarrolla en los entornos virtuales del aprendizaje, el tutor virtual siempre va a orientar e integrar al alumno en esta modalidad. Yo puedo definir de manera breve y en una sola palabra, el tutor va a ser un acompañante. Pagano nos va a proponer algunas cualidades y características que van a permitir desarrollar el trabajo de una manera efectiva y me parece que son claras, contundentes y precisas. En primer lugar, la empatía. Para lograr la integración de los alumnos, el tutor debe ser empático. Debe saber comprender las situaciones y los contextos en los que los alumnos se encuentran. Pero no solo debe comprender, sino que también debe apoyar los procesos educativos de acuerdo a esos contextos y a esas características. Una segunda característica o cualidad es la proactividad, es decir, debe estar siempre atento para resolver los problemas técnicos y humanos que se pudieran presentar. A veces lo técnico, cuando no se resuelve a tiempo, puede incidir en el factor motivacional. Si el tutor es proactivo, no permitirá que esto se vaya en una cadena, en una secuencia de problemas y dificultades, porque atenderá el problema en su momento, evitando que esto genere otros problemas u otras dificultades. Una tercera cualidad es ser buen anfitrión, es decir, para lograr la permanencia de los alumnos, él debe saber recibir y mantener a los alumnos en el entorno virtual del aprendizaje. Un anfitrión es como cuando decimos que en una casa llegamos y nos sentimos a gusto porque la persona nos atiende de la mejor manera. Generamos vínculo. El tutor genera vínculo con sus alumnos y les permite desarrollar la confianza para que ellos puedan expresar sus dudas, sus inquietudes, sus ideas, sus comentarios y que éstas también puedan ser realimentadas o resueltas, sobre todo cuando son problemas o necesidades. Una cuarta cualidad es la maestría comunicativa, es decir, el tutor debe ser un buen comunicador, debe saber comunicarse con respeto, con empatía, con las palabras adecuadas, tanto de manera oral como escrita, de tal manera que fomente la comunicación y no se preste a malos entendidos o malas interpretaciones. Y finalmente, una cualidad más es la experiencia y formación pedagógica, porque si un tutor no tiene formación pedagógica, no va a saber seleccionar los materiales que pueden llevar al logro de los objetivos propuestos. De tal manera que con todo esto nos damos cuenta que el tutor debe estar en constante formación,
siempre aprendiendo, tanto en el ámbito disciplinar propio de su carrera o de su formación, como también en el ámbito humano para manejar en su propia vida la frustración, la empatía y los valores, pero también debe tener formación pedagógica que le permita orientar el proceso educativo con los mejores materiales y estrategias para esto. Vamos entonces a concluir esta presentación y podemos decir que la educación a distancia brinda un ámbito de aprendizaje donde el adulto o incluso a veces el joven puede aprender lo que le interese y responda a sus necesidades. Los tutores deben comprender el aprendizaje de los adultos para establecer la orientación y el apoyo adecuado durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. La metodología siempre debe estar centrada en el alumno, estimulándolo, orientándolo, facilitando las situaciones de aprendizaje y ayudándole a resolver las dificultades y fomentando la bidireccionalidad comunicativa. Seguramente después de esta presentación ustedes se preguntarán, con este perfil, ¿quién puede ser tutor? Seguramente yo no tengo todas esas características ni tampoco tengo todas esas cualidades. Ok, la respuesta es sencilla. Todo el que esté dispuesto a formarse, a crecer y a trabajar colaborativamente con otros puede ser un tutor en línea, porque no se necesita que ya tengas las cualidades desarrolladas, no se necesita que ya tengas todas esas competencias, se necesita que quieras hacerlo y que quieras formarte y que quieras emprender un camino en el que sabes que vas a crecer y vas a trabajar de manera colaborativa con otros. Ahí está el reto, ahí está la misión y seguramente que lo vamos a lograr. ¿Qué necesitamos? Disposición. Solo disposición, entrega y compromiso para que podamos perfilarnos como tutores en la educación a distancia. Bueno, pues finalmente aquí les dejo estas fuentes de consulta que seguramente serán de mucha utilidad para que ustedes también puedan revisarlas, consultarlas y enriquecerse. Muy bien, estimados y estimadas. Hemos hecho así un recorrido por todas las características, funciones y roles de un tutor. Nos hemos dado cuenta de cuáles son las características de la educación a distancia que permiten perfilar también las funciones y roles del tutor. Hemos visto que hay que cambiar el paradigma de la educación tradicional a una educación distinta, a una educación abierta, con nuevos recursos, con tecnologías de la información y de la comunicación. En todo este proceso también nos hemos dado cuenta que no se trata de que tú ya traigas todo el paquete integrado de tutor, sino más bien que tengas la disposición para poder formarte, para trabajar de manera individual y colaborativa, porque tú, como yo, podemos ser tutores y podemos lograr que la educación a distancia sea humanizada, que esté centrada en la persona y sobre todo que sea efectiva y que se logren todos los objetivos del aprendizaje. Adelante en este proyecto de formación. Sabes que hay un camino arduo, que es un camino continuo, permanente, pero que con empeño y dedicación lo vamos a lograr. Muchas gracias por tu atención y sigamos adelante en este camino de formación. Gracias.